Vamos a comenzar un nuevo tema. En esta unidad vamos a ver los conceptos relacionados con el plano del producto, geometría, dimensión y tolerancias. Bueno, debemos de comenzar por conocer qué es un dibujo de ingeniería. Y aquí, como dibujo de ingeniería, nos vamos a referir específicamente al dibujo de una parte mecánica. Vamos a estar excluyendo aquellos dibujos que son referidos a instalaciones como planos arquitectónicos o cualquier otro plano de una instalación o de una ubicación física. Formalmente un dibujo de ingeniería es un documento que comunica una descripción precisa de una parte. Y bueno, esta descripción consiste en dibujos, palabras, números y símbolos. Todos estos elementos van a proveer de información. ¿Información de qué? Pues de la parte. ¿Y para quién? Para todos los usuarios de ese dibujo. Llámese diseñadores, llámese el área de producción, llámese el área de ventas, etcétera. Dentro de la información que un dibujo de ingeniería debe de contener, tenemos varios elementos. La geometría, que se refiere a la configuración, tamaño y la forma de la parte. Relaciones de funcionamiento, aquí refiriéndose a las relaciones críticas, a las relaciones realmente importantes. También debe de informar acerca de las tolerancias permisibles para un funcionamiento apropiado. También información adicional como el tipo de material empleado, si se requiere de algún tratamiento térmico por parte de la pieza, algún recubrimiento, eh, también con referencia a la documentación, el número de parte, el número de revisión del dibujo, entre otras informaciones. Entonces, recapitulando todo lo anterior, el plano del producto GDIT es un documento que especifica las dimensiones, las formas, orientaciones y posiciones de las características de una pieza o conjunto, así como las tolerancias geométricas que permiten su fabricación. Y bueno, recalcando que aquí con parte específicamente nos referimos a un elemento, una parte de tipo mecánico. Bueno, GDIT, por sus siglas en inglés, se refiere a geometría, dimensión y tolerancia. Bueno, recalcamos la definición formal de un plano de producto GDIT que acabamos de comentar. Tenemos entonces que el GDIT es un lenguaje simbólico que se usa para describir la geometría de una pieza y su variación admisible. Esto basado en dos normas. La de mayor uso, al menos en este continente, dada la influencia norteamericana, es la norma ASME Y14.5, versión 2018. Y la otra norma que también se utiliza principalmente en Europa es la ISO 1101, versión 2017. El GDIT se compone de varios elementos. Podemos destacar algunos, entre ellos las dimensiones. Las dimensiones son valores numéricos que nos van a indicar el tamaño
o la ubicación de una característica de la parte que estamos representando. Otro elemento importante son los datums. Estos pueden ser puntos, ejes o planos de referencia y se usan para establecer un sistema de coordenadas en la pieza. También otro elemento importante son los símbolos de tolerancia geométrica. Estos son los signos gráficos que nos van a indicar el tipo y la magnitud de la variación permitida en una característica de la pieza. Estos símbolos se colocan en un marco de control. Un marco de control es un rectángulo que contiene la información necesaria para definir una tolerancia. También tenemos los modificadores, que son símbolos o letras que se utilizan para modificar el significado o el alcance de una tolerancia geométrica. Bueno, ya más adelante estaremos revisando de forma más específica todos estos elementos, recalcando que aquí solamente vamos a ver estos elementos de una manera muy superficial, ya que dado el tiempo que tenemos disponible y también la configuración de este curso, no podemos profundizar más en este tema. Bueno, es importante también mencionar que el GDIT tiene varias ventajas sobre el dimensionamiento que anteriormente se llevaba a cabo, ya que permite definir con mayor precisión la forma y el ajuste de las piezas. También reduce la ambigüedad y los errores de interpretación en los planos. También facilita la verificación y la inspección de las piezas, lo cual lleva a mejorar la calidad y funcionalidad de un producto. Y esto también, a su vez, conduce a una reducción de costos y tiempos de fabricación. Vamos a conocer un poquito de la historia del GDIT. Vamos a identificar varias etapas y vamos a comenzar a partir del siglo XVIII. En este siglo se caracteriza por la revolución industrial. En ese entonces se empleaban bosquejos de dibujos para transmitir la idea de los diseños. Estos dibujos pues no eran precisos y las partes que representaban esos dibujos pues no eran intercambiables. Ya posteriormente, para el siglo XIX, las fábricas de armamento tuvieron la necesidad de hacer partes intercambiables. Esto a su vez condujo al problema de la variación de las partes fabricadas. Para el siglo XX, cuando se inició la producción de automóviles y armamento para las guerras que se llevaron a cabo en el mundo, se requirió de una producción en masa. Esto originó que se estandarizaran las prácticas de dibujo, inicialmente en los Estados Unidos. Luego ya después estas técnicas se fueron extendiendo a todo el mundo. En 1935
la Asociación Americana de Estándares publicó un documento que fue la primer norma para el dimensionamiento. Fue un documento de 18 páginas en donde de manera muy superficial se establecían las reglas básicas para el dimensionamiento y la aplicación de tolerancias. Y ahora sí, para 1940 la Chevrolet, esto también en Estados Unidos, publicó otro documento, el Draftman's Handbook. En este trataron de manera ya más profunda el tema de las tolerancias, que sirvió para que durante la Segunda Guerra Mundial el ejército de Estados Unidos también enriqueciera más este manual e introdujera símbolos en lugar de notas que se utilizaban para definir las tolerancias y las referencias en un dibujo. Para 1957, la Asociación Americana de Estándares publica el primer estándar formal para GDT. Entonces podemos decir que es en este año donde nace el GDT, ya de manera formal. Para 1966 se da la primera versión del estándar Y14.5, ANSI Y14.5, y ya posteriormente, en los años de 1973, se da la primera actualización de ese estándar, el ANSI Y14.5, siguiendo otras modificaciones a este estándar en los años de 1982, 1994, 2004, 2009 y la última versión de este estándar se dio en el año de 2018. Bueno, ¿cuál es la importancia de los dibujos de ingeniería? Bueno, los dibujos de ingeniería son un medio de comunicación. Esa comunicación se da entre el cliente, el departamento de diseño, incluyendo aquí por supuesto el departamento de producción, y también información con los proveedores. Es por esta razón que los dibujos de ingeniería, además de representar una parte, deben de comunicar en forma precisa la información de esa parte, al mismo tiempo de que deben de tener la información completa de esa parte, ya que en un error en el dibujo pudiera resultar muy costoso para la empresa. Y esto principalmente debido a interpretaciones equivocadas con referencia a las especificaciones de dibujo, que si no se detectan en una etapa temprana pueden resultar en grandes pérdidas monetarias. Y bueno, todo eso repercute, un eventual error en el dibujo repercute en un mayor tiempo de desarrollo, en una mayor cantidad de materiales empleados
clientes insatisfechos y todo eso recae en un mayor costo. Bueno, aquí en la figura tenemos la representación del costo de un error en el dibujo. Y vemos que si existe un error en el dibujo y se descubre y se corrige en el departamento de diseño, que es cuando se concibe ese dibujo, el costo puede ser relativamente bajo. Hablamos de algunas decenas de dólares. Ya cuando ese dibujo con algún error pasa al departamento de producción, perdón, al departamento en donde se realiza el prototipo de ese modelo o de ese producto, mejor dicho, el costo puede aumentar a varios cientos de dólares, ya que el tiempo de corrección y también el material empleado para ese prototipo, así como la maquinaria y el tiempo de las personas involucradas en esta etapa del diseño, pues también se tiene que pagar. Pero peor aún si ese error en el dibujo llega hasta el departamento de producción, en donde el problema se acrecenta aún más, llegando a generar pérdidas en el orden de los miles hasta los cientos de miles de dólares. Pero el peor de los casos, y de esto tenemos varios ejemplos recientes, es cuando un dibujo con algún error, y ya reflejado por supuesto en un producto terminado, llega hasta el cliente, en donde podemos tener pérdidas que pueden llegar a los varios millones de dólares. Bueno, aquí ya estaríamos hablando, por ejemplo, de que la empresa tiene que asumir responsabilidades legales que la llevan a juicios. Y como les mencionaba, de estos casos tenemos bastantes en los tiempos actuales. Entonces tenemos que los errores en los dibujos le pueden costar a la organización de 4 formas: en dinero, en tiempo, en material y en clientes insatisfechos. Bueno, ¿qué son las dimensiones y las tolerancias? Una dimensión es un valor numérico expresado en unidades apropiadas de medición que van a definir el tamaño, la orientación y la forma u otra característica geométrica de la parte. Por otro lado, una tolerancia es la variación que se permite a las figuras en una dimensión especificada. Entonces, la tolerancia es la diferencia entre los límites máximos y mínimos. Hay varios tipos de tolerancia, las podemos agrupar como tolerancias límite y tolerancias más menos. Aquí en el dibujo, en la parte que estoy marcando, vemos representada una dimensión, la dimensión del alto de este rectángulo, con una tolerancia límite. Aquí en la tolerancia límite se coloca el valor máximo en la parte superior y el valor mínimo en la parte inferior. Aquí el límite superior de la dimensión del alto de este rectángulo está determinado en 12.5 y el límite inferior del alto de este rectángulo está determinado en 12. También tenemos otra manera de representar una tolerancia, lo llamamos tolerancia más menos, y aquí se indica primero el valor nominal, el valor medio de la
de la dimensión, seguido por el signo más menos, es decir, la magnitud sumada y restada de ese valor nominal o de ese valor meta. Y bueno, ambas representaciones, que estamos mostrando aquí en la diapositiva, estarían representando una misma tolerancia. Una tolerancia que va desde 12 hasta 12.5. Y bueno, de igual manera, una tolerancia más menos puede expresarse de diferentes maneras. De forma bilateral, de forma unilateral y también de forma unilateral desigual. Aquí lo vemos representado. Tolerancia bilateral igual, una tolerancia unilateral solamente representa alguno de los dos límites, el superior o el inferior también pudiera ser, pero también tenemos tolerancias bilaterales desiguales, como la que tenemos aquí representada, en donde el límite superior quedaría en 12.5, 12.2 más 0.3, 12.5, y el límite superior quedaría en 12. Entonces las tolerancias geométricas se refieren a un sistema de símbolos, los cuales van a servir para expresar las dimensiones nominales y las tolerancias permitidas en esa parte. Bueno, estas tolerancias geométricas también pueden ir acompañadas de símbolos adicionales, como por ejemplo ya lo habíamos mencionado, los datums, los cuales son utilizados como referencia, ya sea para mediciones o también para tolerancias, y mediante simbología van a representar una determinada información de esa parte. Y bueno, en particular sobre este tema de los datums vamos a profundizar un poco más en diapositivas posteriores. Bueno, también hay que tomar en cuenta un aspecto fundamental, y es que las tolerancias geométricas deberán estar especificadas solamente para aquellos requisitos críticos, es decir, aquellos requisitos o características de la pieza que afecten a la funcionabilidad, intercambiabilidad y a las cuestiones relativas con la fabricación. Vamos a continuar. ¿Por qué el uso de tolerancias y dimensionamiento geométrico? Bueno, el uso de tolerancias y dimensionamiento, como ya lo pudimos ver en los anteriores dibujos, requiere de cierta información que debe de ser interpretada de manera uniforme a la hora de que esos dibujos de ingeniería se transformen en un prototipo y posteriormente en un producto terminado, por lo cual deberán de suministrar una información adecuada sobre las características de la pieza y también a los requisitos de intercambiabilidad de partes. Y básicamente con un dibujo de ingeniería lo que buscamos es controlar información referente a la forma, al perfil, a la orientación, a la posición y al cabeceo, es decir, al ángulo de inclinación de una parte mecánica. Entre los beneficios del uso de las tolerancias y el dimensionamiento geométrico tenemos que nos va a asegurar que una parte satisfaga efectivamente los requerimientos funcionales y de intercambiabilidad. Esto se va a reflejar en la reducción de costos de manufactura e inspección, ya cuando ese dibujo
se transforme en un producto tangible. También va a dar como resultado una definición clara de los verdaderos límites funcionales de la geometría de una parte para que pueda ser considerada como aceptable. Bueno, ya dentro de la historia del GDT mencionamos las dos normas principales que aplican para el uso de tolerancias y dimensionamiento geométrico. Aquí las vamos a recalcar. Por un lado tenemos la norma ASME Y14.5 versión 2018. Está establecida por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Y la otra norma importante es la norma ISO versión 2017, ISO 1101 versión 2017. Ambas normas en realidad son muy parecidas. De hecho, muchos de los símbolos y de las reglas son muy similares, por no decir que las mismas. Entonces en realidad no son tan diferentes una de otra. Y para muestra, en la siguiente diapositiva tenemos la comparativa entre algunos de los símbolos que se utilizan para la norma ASME Y14.5 y la norma ISO. Tenemos símbolos que van, por ejemplo, para la linealidad, la planitud, la circularidad, cilindricidad, angularidad, etcétera. Pero si vemos, son símbolos en la mayoría de los casos iguales y en algunos otros casos semejantes, como por ejemplo la longitud de arco, como se representa bajo la normatividad ASME y bajo la normatividad ISO. Hay varios conceptos que debemos de tener presentes cuando desarrollamos un plano o un dibujo del tipo GDT, o al menos normado bajo los principios que rigen a este tipo de dibujos. Los conceptos más importantes serán los siguientes. La dimensión. La dimensión es un valor numérico escrita en unidades de medición y que es usada para definir la forma, tamaño, orientación o localización de una parte o de una característica. La tolerancia, que ya vimos anteriormente, es la variación permitida en una dimensión. Tenemos entonces que una tolerancia también puede ser entendida como la diferencia entre los límites máximos y mínimos permitidos en una dimensión. La tolerancia geométrica es un término que se aplica a la categoría de tolerancias empleado para controlar el tamaño, la forma, el perfil, la orientación, la localización o la angularidad de una determinada parte. Y bueno, dentro de las distintas dimensiones que pueden existir en un dibujo de ingeniería, podemos tener la dimensión de referencia. Esta es una dimensión sin tolerancia y es usada únicamente con propósitos de información. Esta se muestra en un dibujo entre paréntesis y no llevan o no tienen tolerancia, ya que son dimensiones redundantes y por lo tanto se suelen controlar metrológicamente. La dimensión ordinaria, esta ya es una dimensión con tolerancias y se usa para definir, como lo mencionamos anteriormente, la forma,
el tamaño, la orientación, la localización y la angularidad de un componente de una pieza. Esta dimensión, la dimensión ordinaria, no se muestra cerrada en paréntesis ni tampoco encerrada en recuadros. Tenemos también la dimensión básica, la cual puede ser considerada como una dimensión perfecta, ya que se usa para describir la localización exacta de una característica o grupo de características. Estas dimensiones básicas pues, son la base para las tolerancias geométricas. También estas tolerancias deberán de ir acompañadas de una tolerancia de forma, posición o angularidad. Y en la figura aquí tenemos representadas dimensiones básicas, dimensiones lineales y dimensiones del tipo angular. Vamos con más conceptos clave del GDIT. Bueno, tenemos la característica. La característica es aplicada a una porción física de una parte, como pudiera ser una superficie, un perno, un agujero o una ranura. Tenemos también la característica de tamaño regular. Esta es una superficie esférica o cilíndrica, un elemento circular o también puede ser un conjunto de dos elementos paralelos opuestos. Estos elementos paralelos opuestos pueden ser un juego de dos superficies planas, cada una de las cuales puede asociarse con una dimensión a la que se aplica una tolerancia de forma directa. Y bueno, también tenemos la característica de tamaño regular, de tamaño irregular, que es una característica o colección de características a las que se les aplica una tolerancia de forma directa. Esta tolerancia puede o no puede estar contenida por una cubierta envolvente. Y bueno, en los dibujos tenemos representados lo que son, en primer lugar, la característica que habíamos dicho que puede ser una superficie. Entonces, por ejemplo, aquí en la figura, la superficie que estoy indicando aquí con el puntero puede ser una característica. Esta otra superficie puede ser otra característica. El agujero de acá puede ser otra característica. La superficie de acá oculta por este lado puede ser otra característica. Y bueno, ya acá en el dibujo de la parte inferior podemos ver representadas diferentes características de tamaño, tanto regulares como irregulares. Por ejemplo, en el caso de esta dimensión, y aquí encerrando o marcando, se refiere a una característica irregular, ya que en este caso la tolerancia se está aplicando a esta parte que funciona como un envolvente, una parte que va a ser utilizada para cubrir otra parte, ¿no? Y por ejemplo, aquí marcada con la letra B es una característica de tamaño regular. En este caso está representando la dimensión de dos superficies paralelas opuestas, en este caso el alto de la pieza. Otro concepto clave es el tamaño real local. Este se refiere al valor medido de cualquier distancia individual en una sección transversal de una característica de tamaño. También tenemos el tamaño comercial.
que es la designación de tamaño usado por el fabricante para designar comercialmente las dimensiones de barras, perfiles, placas, etc. Y el tamaño nominal, que es la designación de tamaño usada para propósitos de identificación general. Básicamente tenemos dos unidades de medición empleadas a nivel mundial. Las unidades de medición lineal del sistema métrico y las unidades de medición del sistema americano. Entre las unidades lineales del sistema métrico tenemos los milímetros para referirnos a mediciones lineales y las micras para rugosidades superficiales. Dentro del sistema americano, para mediciones lineales tenemos las pulgadas y para rugosidades superficiales tenemos las milésimas de pulgadas. En cuanto a unidades angulares, aquí ambos sistemas coinciden y las unidades asociadas son los grados, minutos y segundos. De manera general se utilizan tres formas para especificar las dimensiones en el sistema métrico. Cuando una dimensión métrica es un número entero, se omiten los puntos decimales, como aquí lo vemos representado. Cuando una dimensión métrica es menor a 1 milímetro, un 0 tiene que ir a la izquierda del punto decimal, como por ejemplo aquí. Y cuando una dimensión métrica no es un número entero, se debe de especificar el punto decimal con fracción, como se muestra aquí en la figura. Y bueno, esto aplicado tanto a unidades lineales como a unidades angulares. Bueno, tenemos dos métodos para expresar las tolerancias. Ya los vimos anteriormente, aquí los recalcamos. Límite dimensional y el límite de tolerancia más menos. También hay otra consideración muy importante a la hora de interpretar un dibujo y también de construir un dibujo GD y T, y es la relación implícita a 90 grados. Entonces debemos de entender que a menos que se especifique lo contrario, las líneas que se observen perpendiculares en un dibujo van a estar marcando 90 grados, aunque esto no se marque como tal en el dibujo y de hecho no se tiene que indicar. Pues, por ejemplo, si vemos aquí un dibujo, el ángulo entre esta línea y esta lo debemos de ver, lo debemos de entender como que es un ángulo a 90 grados. Y lo mismo con este barreno. Las líneas que forman el centro del barreno o el centro de estos barrenos estarán indicando un ángulo de 90 grados. Ya anteriormente vimos algunos símbolos que se utilizan en relación a la norma ANSI Y14.5 y la norma ISO 1101. Bueno, en específico, para los símbolos que se emplean en dimensiones como dimensiones tales como el diámetro, el radio, el diámetro esférico, tenemos esta simbología.
También tenemos símbolos de tolerancias geométricas, las cuales definen 5 grupos de tolerancias en cuanto a la forma, el perfil, la orientación, la localización y la angularidad, y el cabeceo, que puede ser circular o un cabeceo total. Y aquí en específico el cabeceo lo vamos a entender como la oscilación, el ángulo de oscilación que se puede dar entre dos partes, cuando en estas partes sucede algún movimiento. Esto lo vemos representado, por ejemplo, en el caso de los vehículos, en el sistema de amortiguadores, cuando por ejemplo un coche pasa un tope, la horizontal del automóvil sufre una modificación al pasar por ese tope como efecto de los amortiguadores. Entonces esa oscilación que da en la horizontal del automóvil, medida en ángulo, es una dimensión que puede estar asociada al cabeceo. También tenemos símbolos de condición de material. Tenemos un símbolo de condición de material máximo, condición de material mínimo y sin importar el tamaño de la característica. Sobre estos símbolos vamos a ahondar en una diapositiva posterior. Bueno, hay varias reglas que son fundamentales a la hora de estar construyendo un plano GDIT. En específico, la ASME Y14.5 nos define 10 reglas que son, o que al menos debemos de seguir en un dibujo de ingeniería. Aquí las estamos viendo. Cada dimensión debe tener una tolerancia. El dimensionamiento y las tolerancias deben de ser completas. Las dimensiones deben ser elegidas y arregladas para cumplir con la función y el embonamiento con los componentes adyacentes de la parte. También el dibujo debe de definir una parte sin especificar métodos de manufactura. Aplica un ángulo de 90 cuando se muestran líneas centrales y líneas de figuras en un dibujo en ángulo recto y sin dimensión. Aplica un ángulo básico de 90 grados cuando en un dibujo líneas centrales se definen por una dimensión básica y que se especifique un ángulo. Si no se especifica otra cosa, las dimensiones son aplicables a una temperatura de 20 grados centígrados. Y bueno, otra regla que no aparece aquí en pantalla es que todas las dimensiones y tolerancias aplican en condiciones de estado libre. La regla número 9, si no se especifica otra cosa, todas las tolerancias geométricas aplican al ancho, largo y profundidad de la figura. La regla número 10, dimensiones y tolerancias aplican exclusivamente al nivel de dibujo donde estén especificadas. Entonces tenemos que estas reglas establecen la manera en que se debe de dimensionar un dibujo. También se establece dentro de estas reglas
la regla para ángulos implícitos que ya vimos anteriormente. También estas reglas tratan sobre las dimensiones y las zonas de tolerancia. Y también estas reglas nos hablan, en específico la 10, sobre el nivel del dibujo al que aplican las dimensiones y las tolerancias. Bueno, vamos a entender en qué consiste el sistema de tolerancias por coordenadas. Este sistema de tolerancias por coordenadas fue un enfoque que se utilizó en épocas anteriores al establecimiento del GDIT, el cual fue abandonado debido a que daba pie a muchos errores de interpretación. Y bueno, en su momento ese sistema de tolerancias por coordenadas fue funcional debido a que las compañías eran pequeñas y el diseñador podía explicar a la parte de producción con palabras lo que estaba intentando representar en ese dibujo de ingeniería. Pero a medida que las compañías fueron creciendo, pues esa comunicación se fue haciendo cada vez más complicada, ya que un dibujo en el que las tolerancias están especificadas bajo el sistema de coordenadas por sí solo no puede comunicar de manera precisa los requerimientos de una parte. Y bueno, como ejemplo tenemos en la siguiente figura. Aquí se están estableciendo tolerancias para un barreno en forma horizontal y también en forma vertical, lo cual pudiera llevar a la interpretación de que se estaría generando una zona de tolerancia cuadrada. Si esto lo proyectamos y lo trasladamos al plano vertical, vamos a ver que a lo mejor en un principio la tolerancia se aplicaba solamente en un sentido, en el plano vertical o en el plano horizontal. Entonces la parte de producción puede interpretar que este barreno va a llevar una tolerancia tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, lo cual pudiera ser un error. Y bueno, esto pudiera ser en determinado momento grave, ya que por ejemplo si estamos hablando de una parte que requiere de un cierto límite dimensional en ese barreno que se va a hacer eventualmente en el producto, pudiera generar un funcionamiento inadecuado de la parte. Y bueno, también el sistema de tolerancias por coordenadas puede originar problemas a la hora de inspeccionar alguna pieza. Por ejemplo, acá en la figura se muestran dos métodos para medir la localización de dos barrenos. Entonces, el sistema de tolerancias por coordenadas no es específico para definir de qué manera se va a colocar la parte sobre la placa de inspección. Entonces algún inspector pudiera interpretar que la parte se va a colocar de forma, como lo vemos aquí, de forma horizontal, pero también se pudiera interpretar que la placa debe de ser colocada de forma vertical. Entonces en realidad
con el sistema de tolerancias por coordenadas no podemos saber si esta manera es correcta o esta otra manera es la correcta, lo cual nos puede llevar a que partes buenas sean rechazadas y que también a que partes malas sean aceptadas. ¿Y esto por qué sucede? Porque el dibujo no le da la información suficiente a la persona que va a realizar la inspección de cómo sujetar la parte para realizar esa inspección. Y bueno, esta es la razón porque el sistema de tolerancias por coordenadas está actualmente en desuso. Sin embargo, el sistema de dimensionamiento por coordenadas sí puede ser usado sin complicaciones, sin que se genere problemas, cuando lo utilizamos para el dimensionamiento de tamaño, de chaflanes y de radio, de radios de figuras. Mientras que no se recomienda el uso de tolerancias por coordenadas cuando se trata de la localización de figuras de parte, de control de relaciones angulares y de definición de la forma de figuras de parte, como en los ejemplos que acabamos de observar. Bueno, y aquí en la imagen tenemos un ejemplo del uso del GDIT en un dibujo de ingeniería. Entonces vemos varios símbolos, varios cuadros de control. La mayoría de estos símbolos ya de la experiencia que tenemos como estudiantes de ingeniería sabemos a lo que se refiere, pero otros no. Y en las diapositivas siguientes vamos a entender qué es lo que intentan representar estos símbolos. Entonces, recapitulando lo que hemos mencionado, el sistema de dimensiones y tolerancias geométricas GDIT es un lenguaje internacional que se usa para describir una parte en forma exacta. Ese lenguaje está definido por símbolos, reglas y convenciones bien definidas. Lo que se intenta con un dibujo GDIT también es describir de forma precisa la dimensión, la forma, la orientación y la localización de una figura, o mejor dicho, de una parte. Bueno, también aquí otro concepto importante que es necesario recalcar es que el GDIT está enfocado a la filosofía del dimensionamiento funcional. ¿Esto qué significa? El dimensionamiento funcional busca definir una parte mediante un dibujo basado en la función del producto final que se vaya a obtener. Y bueno, bajo este concepto tiene mucho que ver lo que vimos en el tema anterior, la ingeniería concurrente. Entonces también a la hora de estar elaborando un dibujo de ingeniería, debemos de integrar este concepto, el de ingeniería concurrente, para que de esta manera el resultado de ese dibujo sea conveniente y sea adecuado para todos los departamentos de la empresa, ya que al final
de manera directa, ese dibujo se va a ver reflejado en todos los departamentos de la empresa, ya sea como un prototipo, como un producto en manufactura, como un producto en almacén o como un producto que ya está siendo utilizado por el cliente. Entre los beneficios del GDIT tenemos que mejora la comunicación, ya que provee uniformidad en las especificaciones y en la interpretación de los dibujos. Con esto se reducen las controversias, las adivinanzas y las suposiciones entre los distintos departamentos. También resulta en un mejor diseño del producto al seguir la filosofía del dimensionamiento funcional. También aumenta las tolerancias para producción. Aquí referidas las tolerancias a que se pueden obtener ahorros sustanciales en los costos de producción, debido a que los errores se van a presentar de forma mínima, y también a que la información es exacta para la generación de esa parte que está que en algún momento fue concebida bajo un dibujo y que posteriormente ya se ve reflejada en una parte tangible. También mejora y elimina las deficiencias del sistema de tolerancias por coordenadas. Ya lo establecimos en el anterior, en una diapositiva anterior. Y por supuesto, todo esto se va a ver reflejado en dinero, en tiempo y por supuesto también en esfuerzo. Bueno, tenemos para realizar la actividad 5. Vamos a continuar posteriormente con una segunda parte de esta presentación.